buenos días chicos, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad vamos a complementar este tema de circulación sanguínea, ¿ok? Nosotros hemos estado hablando del aparato cardiovascular en clases anteriores, ¿no? Sobre todo la parte morfológica, ¿no? La parte histológica, ¿no? Y estructural de este aparato, ¿sí? Vamos a complementar con algunos puntos que nos han faltado mencionar, ¿no? Y obviamente está relacionado con la circulación sanguínea, ¿sí? Ahora, la circulación sanguínea, bueno, sabemos, tiene tres características. Una que es una circulación eh, doble, porque la sangre circula dos veces por el corazón. Es una circulación cerrada, porque la sangre fluye dentro del corazón y los vasos sanguíneos nada más, ¿ok? En ese circuito cerrado. Y es completa porque no hay sangre, no hay mezcla de sangre, tanto arterial como venosa. Entonces son las tres características claves de esta circulación nuestra, circulación sanguínea propia de los seres humanos que la diferencian de otros seres vivos. ¿Ok? Entonces no olvidar, doble, sí, cerrada y completa. Ahora, habíamos dicho que se habla de doble circuito, o sea, hay una doble circulación. Y es por eso que se habla de una circulación mayor o sistémica o sistemática y una circulación menor o pulmonar, ¿no? Cada una con una función determinada, ¿no? Un objetivo, ¿ya? Entonces, eso es lo que hemos tratado de hablar en la primera parte, entonces vamos a tratar de hacer un resumen breve y luego complementar con algunos puntos que eran necesarios también, ¿ya? Hablemos, la circulación menor o pulmonar, como su nombre lo indica, pulmonar, ¿qué significa? Que la sangre va a ir hacia los pulmones, con la finalidad de oxigenar esa sangre, ¿ya? Se supone que es una sangre pobre en oxígeno, sí, pero es rica en CO2. El CO2 es un gas desecho de las células, que tiene que ser eliminado. O sea, ese CO2 tiene que ser dejado ¿en dónde? En los alvéolos pulmonares para que, mediante la inspiración, sea eliminado hacia el exterior. Ahora, esta circulación menor o pulmonar tiene su origen, ¿no? Tiene su... ¿Dónde se inicia y dónde termina? ¿Dónde se inicia? Eh, se dice que inicia en la aurícula derecha, ¿ok? En la aurícula derecha, ahí va a llegar sangre proveniente de todo el cuerpo, o sea, sangre, si esta sangre está regresando al corazón es porque ya esta sangre ya dejó el oxígeno. Entonces hablamos de una sangre pobre en oxígeno. Entra a la aurícula derecha, ¿sí? Por medio de las venas cavas superior e inferior. Ahora, la superior recoge sangre de la parte superior del cuerpo y la vena cava inferior de la sangre de la parte inferior del cuerpo. Y es así que esta sangre pobre en oxígeno llega a la aurícula derecha. Por presión entra al ventrículo derecho. Entonces, cuando el corazón se contrae, esta sangre que estaba en el ventrículo derecho sale disparada ¿hacia dónde? Por la arteria pulmonar, y por medio de la arteria pulmonar esta sangre se dirige hacia los pulmones. Una vez que llega a los pulmones, recibe el oxígeno y deja que el CO2, que es un gas desecho, ¿no? Y esta sangre ya se cargó de oxígeno, ahora dejó de ser esta sangre pobre en oxígeno y se convirtió en sangre rica en oxígeno. Pero esta sangre rica tiene que volver al corazón, claro. ¿Y cómo regresa? A través de las 4 venas pulmonares. Y ahí termina la circulación menor pulmonar. Ya logré oxigenar esta sangre y ya lo estoy regresando al corazón. A través de la aurícula izquierda, a través de las venas pulmonares, que son 4. Como dice ahí, a ver, la sangre entra al ventrículo derecho por presión. Ya hemos dicho que en la aurícula derecha la sangre, esta aurícula se llena de sangre por el oxígeno, sangre venosa, ¿sí? Entra al ventrículo derecho proveniente, dice, y cuando el corazón se contrae, esta sangre sale bombeada, expulsada a través de la arteria pulmonar y se dirige ¿hacia dónde? Hacia los pulmones. Recojo el CO2 y el oxígeno y dejo el CO2. Y esta sangre rica en oxígeno, como dice acá, tiene que volver ¿a dónde? Al corazón, a través de las venas pulmonares, a nivel de la aurícula izquierda. Y es así como termina este ciclo, o esta circulación. ¿Ok?
Entonces, el objetivo de todo este recorrido es oxigenar la sangre y dejar el CO2. ¿Ya? Dejo el CO2 en los pulmones para que sea eliminado a través de la expiración. Pero ojo, yo aprovecho el oxígeno, jalo el oxígeno, el intercambio gaseoso que se da en el nivel de los alvéolos entre el oxígeno a esta sangre. Entonces, regreso al corazón sangre rica en oxígeno a nivel de la aurícula izquierda, a través de las venas pulmonares, que son 4. Entonces, de ahí sigue la otra circulación, la circulación mayor o sistémica. ¿Dónde se inicia? A ver, se supone que empieza donde llegó la sangre rica en oxígeno, ¿dónde? En la aurícula izquierda. Se acumula la sangre rica en oxígeno, pasa al ventrículo izquierdo. El corazón se contrae y esta sangre rica en oxígeno sale expulsada, ya no por la arteria pulmonar, sino por la arteria aorta. La arteria aorta lleva sangre hacia todas las partes del cuerpo, a todas las células del cuerpo. Y va a dejar los nutrientes, va a dejar el oxígeno. ¿Ok? Entonces, una vez que ya dejó el oxígeno, todo, tiene que regresar al corazón. Ahora ya no es una sangre rica en oxígeno, ya dejó. Ahora es una sangre pobre en oxígeno, pero tiene que esa sangre regresar al corazón. Pero es una sangre pobre en oxígeno. ¿Y cómo regresa al corazón? ¿A dónde llega? Es una sangre pobre en oxígeno, ojo, llega al corazón a través de la aurícula derecha. Y va a dejar esa sangre a través de las venas cava superior e inferior. Y ahí termina la circulación mayor sistémica. Y nuevamente empieza la circulación menor. Se oxigena la sangre, se expulsa, se llena la sangre, regresa al corazón, ya tengo sangre, nuevamente empieza la circulación mayor. Ya tengo sangre rica en oxígeno, lo tengo que llevar a todas las... tiene que ser bombeada esa sangre por la aorta y llevada por la aorta a todas las partes del cuerpo. Y nuevamente el ciclo, regresa al corazón y nuevamente sale, regresa. Entonces hay una doble circulación, la sangre pasa 2 veces por el corazón. Por eso se habla de una circulación doble. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la circulación menor o pulmonar, oxigenar la sangre. El objetivo de la circulación mayor o sistemática es llevar el oxígeno y todos los nutrientes a todas las células del cuerpo. Ese es el objetivo. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado un poco más claro, ¿no?, esta parte a comparación de la clase pasada. ¿Sí? Mira, y esto de acá resume. ¿Sí? La circulación pulmonar o menor, acá está, se inicia en el, bueno, acá lo consideraba en el ventrículo derecho. Una vez que la sangre esta sangre pobre en oxígeno entra al ventrículo derecho, ¿sí? El corazón se contrae y esta sangre sale bombeada, disparada a través de la arteria pulmonar para llevarla ¿a dónde? Hacia los pulmones. Y a nivel de los pulmones ocurre el intercambio gaseoso. Dejo el CO2, pero jalo el oxígeno a nivel de los alvéolos pulmonares y ya tengo sangre rica en oxígeno que debe regresar al corazón a través de las venas pulmonares que se encuentran a nivel de la aurícula izquierda. Ahí acabó mi circulación pulmonar o menor. Luego viene la circulación sistemática mayor, donde empieza, una vez que la sangre ya está acá, rica en oxígeno, pasa al ventrículo izquierdo, el corazón se contrae y este ventrículo se contrae, la sangre sale disparada por la arteria aorta. Y por la arteria aorta se dirige a todas las células del cuerpo. Una vez que ya dejó el oxígeno y los nutrientes, esta sangre tiene que regresar al corazón. ¿Cómo regresa? A través de las venas cavas superior e inferior que se encuentran a nivel de la aurícula derecha. Y es así como se completa los dos circuitos. La doble circulación. ¿Ok, muchachos? Este cuadrito ayuda bastante. ¿Sí? Resume de manera clara todo este proceso. ¿Ya? Bueno, esto de acá ya prácticamente es lo mismo que hemos hablado hace un ratito. ¿Sí? Ahora, ustedes saben que el corazón tiene un movimiento rítmico y coordinado. ¿Sí o no? Está en contracción, relajación. Sístole, diástole. El sístole se le llama a la contracción y diástole a la relajación. Entonces, hay etapas. El corazón tiene etapas del ciclo cardíaco. Una de ellas es la sístole auricular. ¿Qué quiere decir? Que las aurículas se contraen. Las aurículas se contraen y envían la sangre hacia los ventrículos. ¿Se acuerdan? La sangre que llega pobre en oxígeno a nivel de la aurícula derecha, ¿cómo pasa al ventrículo derecho? Pasa por presión. Es debido a que esta cavidad, la aurícula se contrae. Las aurículas se contraen y envían la sangre hacia los ventrículos que se encuentran relajados a través de las válvulas aurículos ventriculares como la tricúspide y bicúspide que se encuentran abiertas. Estas válvulas se encuentran abiertas.
Esta es la tricúspide y esta es la bicúspide. ¿Ya? La sístole auricular. También hay una sístole ventricular. ¿Cómo la sangre sale disparada hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar? Dice, los ventrículos se contraen elevando la presión sanguínea en su interior y las válvulas auriculoventriculares se cierran, ¿sí?, impidiendo el retorno de la sangre a las aurículas, y las válvulas semilunares como la válvula pulmonar y la válvula aorta se abren, ¿sí? Produciendo la expulsión de la sangre de los ventrículos. Desde el ventrículo derecho la sangre sale hacia la arteria pulmonar, ¿sí?, y del ventrículo izquierdo la sangre sale disparada hacia la arteria aorta. Esa es la explicación de cómo se genera esa doble circulación. Entonces, hay una sístole auricular y hay una contracción auricular y una contracción o una sístole ventricular también, que es una contracción de los ventrículos. Profesor, ¿y la diástole? También hay diástole, pues, ¿sí? La diástole es cuando hay relajación. Los ventrículos se relajan, diástole ventricular, produciéndose la disminución de la presión en su interior y las válvulas semilunares se cierran, o sea, la aórtica y la pulmonar, evitando el retorno de la sangre arterial al corazón. Las aurículas también se encuentran relajadas y comienzan a rellenarse de sangre. Cuando las aurículas se llenan de sangre, las válvulas aurículos ventriculares se abren y la sangre comienza a ingresar a los ventrículos. Entonces, esto de acá explica el porqué de la doble circulación. Estas válvulas en un momento se van a tener que abrir y cerrar, porque si no, habría mezcla de sangre. Entonces, eso es lo que se quiere evitar, o retorno de la sangre. Si, por ejemplo, la sangre sale disparada por la aorta, esta válvula semilunar o esta válvula tiene que cerrarse porque no puede haber un retorno de la sangre, ¿no? Entonces, esto es lo que explica la sístole y la diástole, ¿ya? Y acá está bien claro, este es un cuadrito que resume las etapas del ciclo cardíaco. Hemos dicho que hay sístole, tanto auricular como sístole ventricular, y una diástole general que relaja tanto las aurículas como los ventrículos, ¿ya? Entonces, bueno, acá resumen, ¿no? En una sístole auricular las aurículas se contraen, las válvulas auriculoventriculares se abren, los ventrículos están relajados y las válvulas inmovibles están cerradas. En una sístole ventricular las aurículas se relajan. ¿Y qué pasa con los ventrículos? Se contraen. ¿Qué pasa con las válvulas? Se abren. Las válvulas auriculoventriculares se cierran y las válvulas sigmoideas, o sea, la aórtica y la pulmonar, se abren. En una diástole, las aurículas están relajadas, los ventrículos están relajados, las válvulas auriculares están abiertas y las válvulas sigmoideas están cerradas. Entonces, eso es lo que resume todo lo que hemos explicado hace un momento, ¿ya? Ahora, esta parte es muy importante y tengo que mencionar. A ver, el corazón tiene un movimiento coordinado, rítmico, sistemático, ¿no? Y que así va a estar durante toda la vida. Pero para que se produzca este movimiento coordinado, todo tiene que estar todo, ¿cómo lo podría explicar? Tiene que estar todo concatenado. ¿A qué me refiero? Concatenado se refiere a todo tiene una hilación, una secuencia. El corazón, muchachos, para que tenga ese movimiento coordinado, tiene que recibir una estimulación de tipo eléctrico. Para que el corazón se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Porque si el corazón no recibe una estimulación de tipo eléctrico, no va a realizar su trabajo. Y si falla eso, el corazón no se va a contraer, por más músculo que tenga. Tiene que haber una estimulación, ¿sí? Y es por eso que hablamos de un automatismo cardíaco. Profesor, ¿qué es esto? Mira, el sistema excitoconductor es un sistema autónomo de generación de impulsos eléctricos que estimulan periódicamente la contracción y la relajación del miocardio y facilitan la transmisión de estos impulsos eléctricos a través de sus paredes. Por eso, o sea, te das cuenta que es necesario esa estimulación de tipo eléctrico, ¿ya? Y eso se debe a un sistema, ¿no?, que provoca este tipo de estimulación, y es llamado el sistema nodal, o llamado también el sistema excitoconductor, ¿sí? Dice, está formado este sistema por dos centros excitatorios, el nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular, ¿no? Y todo eso también está conformado por unas haces de fibras musculares llamadas las haz de His y la red de Purkinje, que son ramificaciones que se van hacia los ventrículos, ¿no? Entonces, es necesario este sistema. Si el corazón tiene fallas en este sistema, el corazón no se va a contraer para nada.
y no va a haber bombeo de sangre en absoluto. Por lo tanto, el corazón tiene que recibir esta estimulación sí o sí. Y esto es por eso la presencia de este sistema nodal, que está formado por dos nodos, el nodo aurículo-ventricular y el nodo sinoauricular y el nodo aurículo-ventricular. ¿Ok? Este nodo, ¿dónde encuentro, profesor? Al nodo sinoauricular se le llama marcapaso del corazón. Es el que genera ese impulso eléctrico. ¿Y dónde está ubicado, profesor? Está ubicado en la aurícula derecha. Ahora, hay personas que tienen un mal funcionamiento de este sistema, no todos, pero hay casos donde su nodo sinoauricular, o sea, su sistema nodal está fallando. Entonces, ¿qué se le coloca? Un dispositivo llamado marcapaso cardíaco que simula justamente, va a ser un aparatito que genera una estimulación tipo eléctrica al corazón para que tenga ese movimiento coordinado y rítmico este órgano. Si no, no va a recibir la estimulación, por lo tanto no va a realizar su trabajo como debe ser. Dice, se autoestimula y genera la contracción del miocardio 70 veces por minuto. ¿Sí? El nodo auriculoventricular, ubicado en la base de la aurícula derecha, recibe a través de las fibras internodales los impulsos provenientes del nodo sinoauricular y provoca un leve retraso en la transmisión de la onda de contracción hacia los ventrículos. Y así las aurículas completan su contracción antes que se contraigan los ventrículos. Entonces todo es coordinado en el corazón. El movimiento es un movimiento coordinado rítmico que se debe justamente a esta estimulación de tipo eléctrica que es dado por el sistema nodal o el sistema excitoconductor. ¿Dónde se encuentra ese lugar donde se genera esa estimulación eléctrica? En la aurícula derecha, no olvidar, ¿ya? No olvidar esa observación, ¿ya? Y bueno, y esta parte de los vasos sanguíneos, pues, son 3 arterias, venas y capilares, y recordar que cada una tiene sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, de manera general, las arterias conducen sangre rica en oxígeno, son más profundas a comparación de las venas, conducen sangre a mayor velocidad, sus paredes son más gruesas a comparación de las venas, ¿sí? Su dilatación anormal se llama aneurisma, ¿no? Y hay muchas arterias, pues, ¿no? Dependiendo de la zona, reciben, ¿no? la nomenclatura, ¿no? Entonces, recordar eso. Las venas son más superficiales a comparación, conducen una mayor cantidad de sangre, conducen una sangre en menor velocidad. ¿Qué más? Su dilatación normal se llama varices, ¿ya? Entonces, y por lo general conducen sangre pobre en oxígeno, ¿sí? Y obviamente la pared es más delgada a comparación de las arterias, ¿ya? Los capilares son los vasos sanguíneos microscópicos y es a nivel de los capilares donde ocurre el intercambio gaseoso y la absorción de nutrientes principalmente, ¿ya? Es a nivel de ellos, ¿sí? Por ejemplo, la absorción de los nutrientes ocurre a nivel de los capilares, ¿sí? Y también, por ejemplo, el intercambio gaseoso que se da en los pulmones, la hematosis también se da a nivel de los capilares. Ok, muchachos, espero que con esto ya hemos completado esta segunda parte, ¿no? del aparato cardiovascular. Bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.